Muy buenas tardes. Acá me dice, nada, no tengo que hacer nada, ¿no? No hay que hacer nada, es puesto a grabar. Perfecto. Bueno, muy buenas tardes. Nos encontramos en este que es el tercer conversatorio de aprendizaje invertido. Recordarán que en el mes de abril nos reunimos en dos oportunidades, el 15 y el 29, para hacer un encuadre más teórico, un abordaje más teórico, y durante este mes que ha transcurrido, durante todo el mes de mayo, bueno, algunos de nuestros docentes han podido poner en práctica, algunos ya los venían haciendo, sabemos que es una metodología que ustedes vienen haciendo desde hace mucho tiempo, pero bien sabemos que en educación la intencionalidad también es la que hace la diferencia muchas veces en nuestras prácticas educativas. Así que hoy vamos a escuchar la experiencia de 4 colegios. Para Carolina ha sido muy difícil porque sabemos que tenemos mucho para mostrar, muchísimo para mostrar, pero bueno, en esta oportunidad hemos seleccionado a la Villa Eucarística, el San Vicente de Mar del Plata, la Inmaculada Concepción y el Sagrado Corazón de Jesús. Y esperemos que esta usina de ideas les genere a ustedes más y mejores ideas y quieran ustedes pedir otro encuentro donde puedan mostrar las buenas prácticas que seguramente ustedes tienen y que también pueden compartir con nosotros. Caro, hacemos un recorrido rápido por los primeros encuentros, así nos podemos abocar al tema que nos convoca hoy. Sí, perfecto. Aguantame que está medio lenta. ¿Está pasando? No. No, esa compu tucumana, Dios mío. Está dormida porque hace mucho frío. Ahí está. Ahora sí. Bien, no te escuchamos, Caro. Activate. ¿No me están escuchando? Sí. Sí, te escuchamos, Caro. Ah, no me hagan asustar con tanta. Bueno, lo que veníamos trabajando, ¿se acuerdan? En primer lugar, era el aprendizaje invertido, ¿sí? Tuvimos 2 instancias de aprendizaje invertido. La primera donde dábamos el ABC, de qué estábamos hablando cuando hablábamos de aprendizaje invertido, pero sobre todo lo que nosotros queríamos hacer hincapié, y que es el objetivo también de estos conversatorios, es ponerlo al alumno como protagonista del aprendizaje. Y para eso considerábamos que las metodologías activas son las que hacen que el docente salga un poco de ser el centro del aprendizaje, de ser el centro de la clase, y lo ponga al alumno. Poniéndolo al alumno hace que él se sienta protagonista, que él empiece a adquirir todos estos nuevos conocimientos, que tome otra postura frente a lo que es el saber, al querer aprender. Entonces, proponíamos distintas metodologías que se pueden dar en la segunda parte del aprendizaje invertido, que es aprovechar mucho más lo que es el espacio áulico, lo que es el espacio presencial o grupal que decíamos. Es decir, tenemos a nuestro docente en el aula con nuestros alumnos, algo que durante todo el 2020 no lo tuvimos, hay que aprovecharlo, hay que sacarle el jugo a ese docente. Entonces veíamos que en ese momento de trabajo grupal se podían hacer múltiples metodologías, el estudio de casos, la estrategia de roles, el debate, una discusión dirigida, resolución de problemas, sobre todo el aprendizaje colaborativo, porque los alumnos no solamente aprenden con nosotros al frente, sino también con sus pares. Proyectos, simulaciones, métodos socráticos, en fin, una variedad de metodologías que son muy importantes. Queríamos también en el segundo conversatorio decir, a ver, tenemos que tener claro, cuando elegimos, cuando seleccionamos una metodología, qué es lo que estamos buscando. Muchas veces cuando planificamos nuestra secuencia didáctica, cuando planificamos nuestra clase, le ponemos ciertos verbos, que son por ahí los que más nos cuestan, pero que nos enfocan y nos llevan a dónde queremos llegar. Lo que nos van marcando cuál es el camino que queremos que nuestro alumno siga,
para llegar a comprender. Habíamos hecho un recorrido de lo que era la taxonomía de Bloom, algo que si bien estamos hablando de nuevas metodologías, recuerden que también decíamos que innovar era en realidad sacar lo mejor y buscar de qué forma podíamos cambiar para mejorar nuestra clase. Entonces la taxonomía de Bloom no era algo nuevo, pero sí era algo que había que recordarlo y había que tenerlo muy presente. Veíamos esa pirámide que está a un costado, que la ven, recuerdan que lo primero era el memorizar y el comprender, que eran los procesos mentales, decíamos, básicos de la pirámide, donde en este aprendizaje invertido el alumno puede llegar a hacerlo solo. Pero para después poder aplicar, analizar, evaluar, crear y llegar a procesos mentales superiores, ya necesitaba de una ayudita, podemos decir. Ya necesitaba que el docente esté con su conocimiento guiándolo. Y poníamos este ejemplo de esta tabla, donde están todos los verbos que implican, todas las acciones que implican cada una de esta parte de la pirámide. Entonces, cuando hablábamos de recordar o de memorizar, estábamos diciendo que era importante definir, repetir, recordar. Cuando decíamos que queremos pasar al entender o al comprender, bueno, al discutir, al describir, al poder reconocer, al poder explicar ya con mis palabras, no repetir textual, sino, si me olvido de una palabrita, poder cambiarla por otra. Aplicar ya implicaba interpretar, emplear, poder demostrar. ¿Me están escuchando? Porque veo que ponen si se cortó. Sí, se escucha bien. Sí, se escucha bien. Bien, de ahí pasábamos ya al análisis, ¿sí? Muchas gracias. Al análisis donde ya podíamos distinguir, podíamos desmenuzar un poco en la experimentación, nos sirve muchísimo, empezamos a criticar, a debatir. Finalmente, el evaluar, ya estamos casi en la punta de la pirámide, ¿sí? Y es donde después de ese análisis volvemos a componer, podemos diseñar, podemos formular, podemos construir, crear. Y en el último, este crear, que antes era un evaluar, ya empezamos a juzgar. Muchas veces decíamos que le pedíamos a nuestros alumnos que tengan un juicio crítico inmediatamente después del recordar. Y habíamos salteado muchos pasos para que pueda llegar a ser algo así, ¿sí? Decíamos también de la importancia de la evaluación formativa, es decir, que sea todo un proceso, que no sea al final darle o un baldazo de agua o felicitarlo, sino irle mostrando y sacando lo mejor en cada paso que vamos dando. Ir haciendo lo que se llama una retroalimentación, es decir, ir marcándole por qué camino más, va animándolo, marcándole los errores, marcándole cómo puede mejorar. Bien, esta era lo último que vimos en el segundo conversatorio, donde ya dentro de este aprendizaje invertido hacíamos más hincapié en el espacio grupal y cuáles eran las metodologías activas. Hoy lo que queremos es empezar a mostrar, como decía Silvina, todas las buenas prácticas que tenemos, que la verdad son muchísimas, muchas buenas prácticas, nos costó mucho poder seleccionarlas, porque la verdad que nuestros alumnos, nuestros colegios no dejan de sorprendernos. Desde ya les agradecemos a todos los docentes y a todos los directivos, porque no fueron solamente los docentes, sino empezando por el director general, el director de nivel, que convocó a sus docentes y que les dio el lugar, y muchos planificaron entre los dos. Y bueno, hoy queremos empezar, hemos seleccionado de qué manera están todas las áreas del primario representadas. Vamos a empezar con matemática, después nos vamos para la lengua, luego hacemos un poco de ciencias, y vamos a terminar también con las áreas especiales, ¿sí? Así que todos los docentes que están aquí se van a sentir representados de alguna manera, y como les decimos, muy buenas todas las prácticas, hay mucho más para mostrar, pero bueno. Primer colegio, centro, Villa Eucarística adentro. Claudia. Hola, hola, buenas tardes a todos. Carito, vos me vas a ir compartiendo, ¿no es cierto?, el PowerPoint. Exacto. Quédate tranquila que yo te lo comparto. Bueno, ¿te parece que empezamos presentándonos?
Exacto. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Claudia Juncos y soy la directora del nivel primario del Colegio FASTA Villa Eucarística de la ciudad de Córdoba. Hoy me acompaña en este conversatorio todo el equipo de segundo ciclo del nivel primario y le voy a pedir a seño Aldana González que cuente cómo estamos trabajando matemática en el nivel, pero en su caso en quinto grado, porque ella es la seño de quinto grado C y D. Les cuento, antes de darle lugar a Aldi, quiero contarles un poquito el marco en donde se da o tiene lugar esta experiencia que va a compartir Aldana. Bueno, todos sabemos que empezamos este año con mucha alegría, con mucho entusiasmo, con mucha expectativa porque volvíamos al colegio. Pero en esta escuela post-pandemia, entre otras cosas, como desafío, nos presentó que además de sostener la trayectoria de los estudiantes, teníamos que sostener protocolos sanitarios, y por una cuestión sanitaria debíamos organizar los estudiantes, los alumnos, en cohortes o burbujas. Y la verdad que se perdió esa presencialidad diaria que tiene la escuela, y tenemos un sistema dual que va alternando semana presencial con no presencial, y este nuevo contexto sin duda que nos hizo repensar nuestra práctica, tener que resignificarla, porque el contexto de enseñanza y aprendizaje hoy es distinto al año pasado y distinto al 2019. Nosotros estamos, por supuesto, trabajando puntualmente en matemática. Les comento, estamos trabajando desde el enfoque de enseñanza basado en la resolución de situaciones problemáticas. Desde el 2015 que estamos trabajando en un plan de mejora, en donde sabemos que en la planificación y en la gestión de la enseñanza tienen que estar presentes las fases o secuencias del trabajo matemático para lograr el aprendizaje de los alumnos y el desarrollo de capacidades, habilidades y competencias. ¿Bien? Yo sé que todos conocemos cuáles son estas secuencias, pero permítanme decir una palabrita de cada una, porque a partir de esto, de esta pequeña reflexión, es la experiencia que va a compartir Aldana. Todos conocemos que esta secuencia del trabajo matemático comienza con una fase de acción en donde el alumno se encuentra con la situación problemática. La intención de este momento del trabajo matemático es que el alumno comprenda ese enunciado del problema, puede determinar cuáles son los datos, cuál es la incógnita que tiene que buscar o que tiene que resolver, y que idee de alguna forma un posible plan de acción. El momento de formulación es el momento en donde el alumno comunica al resto cuáles son las estrategias de trabajo que va a llevar adelante para resolver el problema. En la validación el alumno da pruebas de eso que anteriormente ha comunicado. En la institucionalización el docente formaliza el saber, y por último la consolidación o ejercitación. En paralelo con esto, desde el Ministerio de Educación de la provincia de Córdoba nos hicieron llegar material bibliográfico sobre el modelo pedagógico del aula invertida. Y después enriquecimos mucho más esto con los conversatorios que planteó la red. Porque lo que teníamos que pensar y repensar era cuáles de estas fases de la secuencia del trabajo matemático iban o podían trabajar los alumnos en su casa de manera individual, y cuáles necesitaban sí o sí del trabajo con otros en el aula, con la orientación de la docente. Y para poder pensar esto, nos empapamos un poquito más del aula invertida, de la taxonomía de Bloom, y pensamos y vimos que los procesos cognitivos sencillos como memorizar, comprender, eran procesos que el alumno desarrolla en la fase de acción. Mientras que veíamos que los procesos más complejos, como por ejemplo el análisis, crear contenido, evaluar, eran procesos cognitivos más complejos que se desarrollaban en las otras fases de la secuencia del trabajo matemático. Entonces, lo que va a compartir Aldi es una secuencia didáctica de matemática de quinto grado, donde va a mostrar cómo se van dando estas secuencias o estas fases del trabajo matemático y los procesos cognitivos que están implicados en cada una de estas fases. Aldi, adelante. Clau, buenas tardes a todos. Como expresó la directora de nuestro nivel, nosotros escogimos una secuencia didáctica, una secuencia de trabajo matemático,
que se trabajó con mayor énfasis bajo la modalidad de aula invertida, y fue la secuencia didáctica de operaciones y situaciones problemáticas. La capacidad que nosotras nos propusimos desarrollar fue el abordaje y la resolución de situaciones problemáticas a través del planteamiento de objetivos que respondían a una serie de contenidos y aprendizajes que seleccionamos. Algunos de estos objetivos fueron usar estrategias de cálculo exacto y aproximado, resolver situaciones problemáticas que involucraran la operación de la multiplicación por unidos cifras, establecer relaciones aditivas y multiplicativas entre los factores para facilitar el cálculo de productos, reconocer las propiedades de la multiplicación a partir del uso de la tabla pitagórica, entre otras. En la próxima diapositiva presentamos algunos de estos aprendizajes y contenidos que planteamos, como por ejemplo el desarrollo de esas estrategias de cálculo exacto y aproximado, el establecimiento de las relaciones aditivas y multiplicativas, el uso de la tabla pitagórica, entre otros. El modelo de evaluación que nosotros escogimos y que utilizamos habitualmente es el modelo de evaluación sumativa y formativa. Bueno, nosotros dimos inicio a esta secuencia de trabajo matemático en la semana no presencial, semana en la que nuestros estudiantes trabajan de manera individual y en casa. Nosotros en primera instancia planteamos una serie de situaciones problemáticas que incluían los diversos sentidos de la multiplicación. Y el hecho de dar apertura al abordaje de estos contenidos en casa, es decir, en la semana no presencial, enfrentó a nuestros estudiantes a indagar en los aprendizajes ya adquiridos para poder resolver las situaciones planteadas. Bueno, durante esta semana no presencial, la fase que se trabajó fue la primera, la fase de la acción. Y planteamos además una serie de actividades que tenían como objetivo principal, tenían como fin que los estudiantes pudieran comprender, como bien decía nuestra directora, estos enunciados a través de preguntas orientadoras, como por ejemplo, ¿de qué se trata este problema? ¿Qué me pide resolver? ¿Debo realizar un solo cálculo? ¿Podré realizar otros? Además, también pudieron enfrentarse a otro tipo de situaciones problemáticas como la que vemos en pantalla, que es el famoso tiro blanco, pero en la cual ellos pueden dar cuenta de estos procesos cognitivos más sencillos. Bueno, nosotros en la semana presencial retomamos todo este trabajo que los niños hacen en casa y nos dirigimos hacia las próximas fases de la secuencia de trabajo matemático, que son la formulación y validación. En este caso, nosotros intentamos y generamos que estos procesos cognitivos más sencillos que trabajaron y desarrollaron en casa se puedan potenciar en el aula, en la presencialidad. Por ejemplo, como en la primera actividad que estamos observando, nosotros retomamos las relaciones, las regularidades de la tabla pitagórica y ellos pudieron descubrir otras relaciones numéricas que fueron comparadas en el aula y expuestas de manera oral. En esta instancia se trabajó mucho oralmente, con mucho análisis, y eso fue lo bueno de estar en el aula, ¿no? Retomar y potenciar todo esto que ellos habían generado en casa. En la próxima diapositiva podemos ver otros ejemplos de este trabajo, de las actividades propuestas en el aula, como lo son el recorte de una página del libro que utilizamos, que es el hacer matemáticas juntos, y algunos enunciados que tenían como objetivo el análisis para su posterior resolución. La verdad es que fue una secuencia que en el momento de trabajarla presencialmente está muy cargada de análisis y la verdad es que fue muy fructífero. Bueno, en todo este camino que ellos realizaron, llegamos a la próxima fase, que es la institucionalización, en donde presentamos el algoritmo de la multiplicación, por dos cifras. Esto es, a modo de ejemplo, lo que fue presentado en el aula, para posteriormente comenzar a transitar la última fase del trabajo matemático, que es la consolidación. En la próxima diapositiva podemos observar un sencillo ejemplo de cómo ellos pudieron dar cuenta de todo este proceso.
Bueno, por último, no quisiera dejar de expresar que a través de la observación y el desarrollo de toda la secuencia, junto con el acompañamiento de Claudia, pudimos dar cuenta de que los niños habían desarrollado habilidades y capacidades como lo son la lectura detenida, el análisis, la escucha, el justificar, el dar cuenta del procedimiento que han realizado sin ningún problema. La verdad es que se convirtieron en verdaderos protagonistas, ¿no?, del aprendizaje. Y bueno, acá presentamos a un estudiante de quinto grado D de nuestro colegio que quiere compartir un poquito cuál fue su experiencia. Hola, me llamo Cristiano Moneto, voy a quinto grado del Colegio Fasta Villa Eucarística y les quiero contar un poco sobre cómo trabajamos en matemática. En la semana no presencial realizamos las actividades y la seño nos manda videitos para que entendamos mejor. Cuando volvemos a clase realizamos autocorrección de esa semana y nos sacamos las dudas. El tema que estamos viendo ahora es geometría, sobre los triángulos, sobre los tipos de triángulos. Anteriormente trabajamos con la división. Yo busqué una forma de resolverlo buscando un número que multiplicado por el divisor de cerca o igual que el dividendo, así puedo hacerla mucho más rápido. Bien, bueno, muchísimas gracias. Hermosa la presentación y la verdad que sobre todo hermoso escucharlos a nuestros alumnos. Se le veía la cara ahí a la seño, como cuando lo veía a su alumnito explicando, y a la directora también. La verdad que es muy lindo que nuestros alumnos nos puedan explicar también cómo están trabajando, significa que están entendiendo todo. Bien, ya vamos a retomar un poquito con esto. Ahora sí vamos a pasar al segundo colegio que nos está esperando, que es el San Vicente Paúl de Mar del Plata. A ver si la tenemos a Silvia. Y acá estoy, Carolina. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Cómo está Silvia, María José y Marisol? Sí. Bueno, vamos a presentar a las chicas. Buenas tardes a todos. Yo soy María Silvia, directora del Colegio Fasta Mar del Plata. Y bueno, desde el área de prácticas del lenguaje, hay dos docentes que participaron en este conversatorio, María José Parravicini y Marisol Sanz, de quinto y de sexto grado respectivamente, y ellas nos van a compartir las experiencias donde se utilicen el método socrático, el debate y el intercambio de roles. Así que bueno, les doy las palabras a las chicas para que no restarles más tiempo. Adelante, chicas. Buenas tardes, mi nombre es María José. En mi caso, utilicé el método socrático en prácticas de lenguaje durante una clase, en el que nosotros estábamos viviendo situaciones comunicativas. Ya habíamos visto con los chicos los elementos de la comunicación, quién era el emisor, quién era el receptor, el canal, el mensaje, el código. Y ahora teníamos que introducirnos a la comunicación informal e informal. Entonces yo les presenté estas dos imágenes. Y por medio de preguntas buscaba que ellos puedan llegar a a identificar en qué imagen se estaba dando una comunicación formal y en qué imagen se estaba dando una comunicación informal. De acuerdo a lo que ellos iban respondiendo, yo les iba haciendo distintas preguntas. Entonces, por ejemplo, hubo un grupo que se centró en que en el mail decía saludos cordiales. Entonces me decían, señor, ¿quién dice saludos cordiales? Entonces yo le decía, y bueno, ¿por qué pensás vos que dice saludos cordiales en el mail? ¿Quién es el emisor? ¿Quién es el receptor? En el WhatsApp, ¿con quién está hablando? ¿Lo saluda? ¿No lo saluda? ¿Cómo lo saluda? ¿Utiliza código verbal? ¿Utiliza código no verbal? ¿En cuál de las dos imágenes creen ustedes que se está dando eso? Otro alumno se centró, por ejemplo, en los signos de interrogación y de exclamación. Y me decía, señor, en uno lo usa al principio y al final y en el otro no. Entonces decía, ¿por qué te parece a vos que uno está más completo que el otro?
en tu día a día, o ellos manejan un montón el WhatsApp, entonces en su día a día, ¿ustedes cómo escriben? ¿Describen como está en el mail o como está en el WhatsApp? ¿Qué usan? ¿Usan código verbal o código no verbal? Eso a mí también me servía para ver si ellos realmente también habían entendido lo que eran los elementos de la comunicación. Y otro grupo también se centró en el canal. Uno me enseña, uno se manda por mail y el otro se manda por WhatsApp. Entonces yo les presenté esta imagen en el que era el mismo canal que en la comunicación formal anterior, pero que ahora se utilizaba un lenguaje informal. Entonces eso también los ponía como medio en jaque, en decir, pero si el canal es el mail, ¿qué pasa ahora? ¿Por qué la comunicación cambió? Y eso también hacía que ellos puedan ver de que el lenguaje formal tenía que ver con a quién me estaba refiriendo yo, con quién estaba hablando. Y en el informal, que se trataba de alguien como un amigo, como alguien cercano. Eso no. Ahora Marisol, te doy la palabra. Bueno, gracias. Bueno, nosotros en sexto trabajamos el debate. A mí me gusta pensar las prácticas del lenguaje como una forma de espiral, ¿no? Que uno avanza, retrocede, retoma y va ampliando. Entonces, reflexionando sobre la práctica diaria, sobre mi práctica docente, bueno, el debate, ¿dónde están mis clases? Y está a lo largo de todo el año, ¿sí? Las instancias de debate, la verdad que para mí es un momento sumamente importante para avanzar en la oralidad y también para evaluar la oralidad de mis alumnos. Entonces, bueno, algunos ejemplos que me gustó compartir fue un momento de debate frente a acciones de los personajes. Muchos cuentos nos permitió entablar el debate pensando en actitudes, en acciones del oponente. ¿Sí? Me resultaron siempre más interesantes y despertaban más interés cuando debatíamos sobre el oponente, que es el que obstaculiza al protagonista, que generalmente al lector le cae más simpático. Entonces, bueno, debatir sobre las actitudes, sobre las acciones que tuvo ese personaje, por qué actuó así. También hemos debatido, por ejemplo, en posibles resoluciones, anticiparnos a la resolución del texto. Les interesa mucho en sexto, por ejemplo, el género policial, ¿no? Pensar una lectura detenida cuando el lector y el detective ya conocen a los sospechosos. Entonces, bueno, abrir un debate a ver cuál de esos personajes sería el culpable y por qué. Y bueno, pensar como docente, preguntarnos ese por qué, y por qué más, y dónde lo encontraste, en qué parte del texto encontraste una pista, un indicio, ir guiándolos en los primeros debates a que ellos busquen información en el texto, en las experiencias previas, para argumentar y hacer que ese argumento vaya siendo cada vez más sólido. Entonces, cuando yo pienso en mis intervenciones docentes, pienso en esto, ¿no? En qué preguntas les voy a hacer, cómo los voy a guiar para que construyan ese argumento, ese porqué. También hemos debatido, por ejemplo, cuando vemos en una secuencia didáctica al mismo tiempo el género realista y el fantástico. Entonces, bueno, selecciono un corpus literario, una determinada cantidad de textos, en los que al principio, bueno, leo el cuento, es realista y va con el realista, y el fantástico tiene las características, hasta que aparece uno que para ser realista le falta algo, para ser fantástico le sobra, y ahí abro el espacio de debate. Bueno, ¿es realista, es fantástico? ¿Por qué? ¿Qué características de las que estudiamos, qué características de las que vimos en los cuentos anteriores me sirven a mí para decir a qué género pertenece este cuento? El debate de presentarles un texto que los, entre comillas, los descoloque, porque no era de los que veníamos leyendo, me ha digamos, surgido muy interesante los debates, y logran ellos incluso hasta convencerse uno a otro, ¿no? ¿Quién, a qué género pertenece y por qué? La siguiente.
esto que yo planteaba, ¿no? De que los debates, sostenerlos a lo largo del tiempo, permite como docente ir evaluando la práctica y cómo van los alumnos avanzando en la oralidad y en la argumentación. He ido registrando que en los primeros debates, es la siguiente, esta me parece que sí, está bien. He ido viendo que en los primeros debates los argumentos son como débiles, como que van ahí entre el gusto, el que me gusta, no me gusta, lo bueno y lo malo, y quedan argumentos muy pobres. Entonces ahí vienen las intervenciones y bueno, buscamos en el texto, volvamos. Ya en los debates que van surgiendo más pasado el año, por ahí ya en esta altura, ya ellos empiezan a parafrasear. Por ejemplo, toman lo del texto y lo usan experiencias previas, aparecen esas frases, yo opino igual que, como dijo mi compañero, y uno empieza a ver esos avances en las argumentaciones, y hacia final del año, esto lo puedo compartir porque he estado otros años también en sexto, en práctica del lenguaje, uno los ve con una oralidad mucho más segura, con argumentos, citando al autor, citando fragmentos, entonces uno ahí evaluó y pudo ver esos avances en el debate. Entonces la importancia de ir sosteniendo diferentes instancias con esta dinámica, y también uno se va evaluando como docente y los debates van siendo también cada vez más ricos. Esto en cuanto al debate. El cambio de roles como una dinámica, también lo he puesto en práctica en el ámbito literario, ¿sí? Permitirles a ellos que sean el personaje, que actúen como el personaje, cómo resolverían la situación si fuesen tal personaje, permitirles que usen el narrador en primera persona. Principalmente a veces lo hacemos oral y después pasamos a la escritura, y facilita mucho el camino a hacerlo primero oral, este cambio de roles, y después pasar a la hoja. Y un cambio de roles también cuando explicamos un tema muy propio de lengua. Se me ocurre el verbo, ¿sí? Cuando empiezo a ir banco por banco para ver ese momento de la práctica y estar uno a uno con un alumno y preguntarle, bueno, a ver, ¿qué entendiste que era el verbo? Contame vos qué es el verbo. Si yo fuese un alumno de 4º grado, ¿cómo me explicarías qué es el verbo y cómo lo encuentro en esta oración? Y de esta manera el docente obtiene información de cómo entendió, nos damos cuenta, por ejemplo, cómo descodificó el mensaje que le di. Y a veces digo, bueno, yo esto no lo dije, y otras veces, wow, cómo entendió, y entendió mucho, y lo pudo poner con sus palabras. Entonces cambiar el rol también como para monitorear qué entendió mi alumno de lo que se explicó. Y bueno, la siguiente. En cuanto a una evaluación docente, ¿no? de transitar por estas dinámicas, sobre todo el debate me permite trabajar muchísimo la escucha, la oralidad, la relectura, la renarración, esto de decirle, bueno, a ver, buscá en el texto, volvé a mirar, y que después de un tiempo ellos ya solos hayan hecho este trabajo de volver a leer y marcárselo para el momento del debate. Eso, bueno, la primera vez que me pasó de que el alumno me diga, Seño, acá lo tengo marcado, la verdad que es muy gratificante. Seño, está en el primer párrafo, por eso digo esto. Esas frases que van quedando en el acervo nuestro docente, ¿no? Cuando los alumnos hacen esos descubrimientos, esos trabajos, esos procesos, nos permite mucho evaluar todas estas prácticas del lenguaje. Las normas de convivencia, ¿sí? En el debate es muy importante, y ellos lo van incorporando, y sobre todo los grandes, levantar la mano, escuchar con respeto, con atención, evaluar la argumentación, esto que decía, ¿no? Que a lo largo del año, cuando llegamos a los últimos debates o a las instancias orales, están cada vez más seguros
y sus ideas van quedando van exponiendo cada vez con mayor claridad y seguridad. Y les gusta que los escuchen y les gusta también ir ganando adherentes, porque después en el recreo se escucha, después de los debates, es como que siguen y les gusta ir ganando adherentes a la opinión que ellos expusieron. Y bueno, nada más. Bien, muchísimas gracias a las directoras, como decíamos, y a las señas que nos han presentado esto. Y bueno, ahora como segunda parte, con Silvina queremos rescatar un poquito qué es lo que han presentado, como para ver cómo lo podemos en práctica cuando estamos en el aula desde las distintas asignaturas. Aguantame un poco, Silvina, que voy a... Claro, como quieras, si preferís que nos veamos las caras, total es una sola placa que tiene como para que se ordenen, que vamos a hablar de situaciones problemáticas y del debate, la estrategia de roles y métodos socráticos. Así que si querés sacarlo, Bueno. o hay más, no te quiero desacomodar, o hay otras. Ah, bien. Lo que prefieran. Como vos quieras. Lo que prefieran. A mí me gusta verles las caras en general. Pero porque pensaba, ¿no? Cuando las escuchaba, digo, cuántas cosas buenas tiene el compartir las experiencias, ¿no? Entre nosotros, porque nos genera muchas ideas. Pero también nos vuelve a centrar en lo importante. Yo me quedé con dos cosas que ustedes dirán son las más accesorias, pero sácamelo caro, sácamelo nomás. La primera, bueno, agradecerle, a mí me toca hablar de la resolución de situaciones problemáticas, que también nos debatimos con Caro, porque las dos queríamos hablar de las dos cosas, del método socrático y de la resolución, pero bueno, tiramos la carambola y nos tocó así. Pero en primer lugar agradecerle a Claudia y a Aldana, ¿no? Pero no sé, todos lo habrán observado, la cara de Claudia cuando Aldana hablaba y la cara de Aldana cuando contaba de sus chicos, ¿no? Iba a decir de sus hijos. Y claro, y ahí digo, qué bueno que nos vuelven a recordar que el directivo se siente pleno cuando es el tutor de sus docentes y cuando acompaña estos procesos en sus docentes, cuando hace docencia con sus docentes, porque la cara de satisfacción de Claudia era como si ella estuviese viviendo la experiencia, y la verdad que el mérito es de Aldana. Pero bueno, Claudia es la causa, ¿no? Instrumental y eficiente, y también que va ayudando, y sobre todo es la que va guiando este proceso. Y también rescato, que lo habrán advertido, Aldana muy bien expresó toda la secuencia, pero el énfasis especialísimo que puso cuando dijo, y lo copié textual porque me impactó, la clase, el momento en el aula fue muy cargado de análisis, y lo dijo con mucha fuerza, o sea, con esta alegría, y dijo, fue muy fructífero, esa alegría de decir, tuvimos un encuentro pleno de análisis. Me evitaron el tener que explicar lo básico, el tener que explicar lo que lo pueden entender si ellos lo leen solo, el tener que hacer esa clase expositiva, y dijo, nuestro encuentro estuvo cargado de análisis. Me encantó esa expresión, Aldana, no sé si te salió espontánea o fue algo que tenías en el libreto, y también esto que dijiste al final, ¿no? Cuando hiciste toda la recopilación de lo que habían hecho los chicos, de justificar, de dar cuenta, dijiste, remataste diciendo, fueron verdaderos protagonistas. Me parece que esas dos imágenes con las que yo me quedo justifican el trabajo previo, que sabemos que es más trabajoso, sabemos, y lo bueno que es vencer esa tentación de confiar en la capacidad del chico. Ya se lo di, se lo envié para que lo haga. Tenemos que apelar a su responsabilidad, y obviamente es un proceso, pero vencer esa tentación de cuando lo tenemos enfrente,
volver a explicar, porque damos por supuesto que no lo leyó, o que no lo entendió, o que no hizo lo que tenía que hacer, entonces nos volvemos a poner en la maestra Ciruela, que le vuelve a explicar lo que ya se lo habíamos mandado. Y qué buena este discernimiento que ustedes hicieron de decir, bueno, advertimos que de la secuencia, estas son las secuencias que pueden hacer en su casa, y esto es lo que sí necesitan de la guía y el acompañamiento del docente. Entonces, ese trabajo me parece que es un gran trabajo de meta reflexión también y cognición de ustedes. Y también del chico. Qué genial que es ese recurso de que los chicos tengan que grabar el video. Díganme si no ha sido el mejor ejercicio de metarreflexión o de metacognición de ese nene, porque ese nene tuvo que dar cuenta de lo que hizo, entonces tuvo que repasar esto que decíamos al principio, ¿no? Se aprende más cuando se explica a otro, o cuando se hace, que cuando uno está haciendo para sí. Ese chiquito, lo que le pasó inadvertido al tener que explicárnoslo, ha sido la mejor validación, la mejor institucionalización y consolidación de sus aprendizajes. Así que, genial, celebramos doblemente estas instancias, porque nos hace bien a nosotros y les hace muy bien a nuestros alumnos, a nuestros docentes y a nuestros directivos. Y acá simplemente recordarles, porque queremos pasar a escuchar a los otros dos colegios, que nosotros optamos por la resolución de problemas como propuesta didáctica, no solamente como el enfoque de matemática, para lo cual ustedes tienen el link, tienen el documento base de FESI en matemática, y de esto que hizo mención así muy rápido Claudia, desde el 2015 venimos trabajando con la mejora de la matemática, sino como poder trabajar como propuesta didáctica, como estrategia didáctica, la resolución de problemas en otros espacios curriculares que no sea solamente la matemática. Recordando que una situación problemática es una situación real o ficticia a la que se encuentra la persona o el grupo de alumnos, de los cuales no hay una respuesta obvia, una respuesta lineal. No es un problema decir, si tengo, no sé, tengo un minuto, una hora para hablar, ¿cómo dividimos para que hablen 10 personas? No, ese no es un problema, porque la verdad que la respuesta es tan lineal, tan básica, y tenemos que repartir entre el número de personas que tienen que hablar, y ahí va a dar los minutos. Una situación problemática es cuando la solución no se avisora, cuando la solución no es obvia, cuando la solución permite muchas respuestas, o muchos caminos para llegar a esa respuesta. Entonces ahí es donde tenemos todos los pasos o los subprocesos que están en estos procesos que bien explicó Claudia, ¿no? Donde tenemos que dar por hecho que, o nos tenemos que asegurar que el chico comprende el problema, o sea que sabe efectivamente cuál es la incógnita, cuál es la cuestión que tiene que resolver, que tiene que concebir un plan. Fíjense, si nosotros empezamos a desglosar todos los microprocesos que hay en la comprensión, en la ejecución del plan, primero en la ideación del plan, el tener que pensar el plan, y después en ejecutar el plan, tenemos por lo menos 50 preguntas que exigen respuesta. Díganme si eso no es el mejor método socrático. Y también si nosotros vamos activando esas preguntas y haciendo que el chico tenga que ir encontrando respuesta, nosotros estamos perfectamente haciendo lo que mostró Marisol también. Marisol era, creo, ¿no? Que decía cómo los va induciendo a través de las preguntas para que vayan encontrando. Y bueno, y después la validación o el tener que volver sobre las respuestas es un gran proceso de metacognición. Básicamente, yo trato de pensar las cuestiones que no se han dicho, porque sé que ustedes manejan el tema, ¿no? Pero fíjense cómo se ponen en juego una cantidad de decisiones ejecutivas y una cantidad de procesos metacognitivos. Ambos son de altísima complejidad que requieren, ¿no?, el auxilio docente, pero básicamente el que el docente primero tenga un plan. O sea, que sea primero el docente el que pueda idear el plan para también poner.
Y bueno, ¿y cuántas habilidades pusieron en juego, ¿no? La flexibilidad para pensar muchas alternativas, el análisis, la síntesis, la anticipación, la reversibilidad del pensamiento. Bueno, pensemos todo lo que se pone en juego. Conclusión. Planteamos la resolución de problemas, si bien acá lo elegimos del espacio de matemática, como una propuesta didáctica también para extrapolar a otras áreas. Tenemos que enseñar a resolver problemas, tenemos que enseñar la heurística de la resolución de los problemas, tenemos que proponerles a nuestros alumnos más problemas, por favor, hagamos situaciones problemáticas, que esa sea la motivación también para los temas que les vamos a proponer a nuestros alumnos. Tenemos que poder emplear o aplicar problemas a las situaciones cotidianas, también que las situaciones en las que se van decidiendo y definiendo ciertas cuestiones sean también presentadas así. Porque en definitiva, con esto, o sea, no solamente dar ejercicios de problemas, sino pasar a socráticamente encontrar soluciones a los problemas que se presentan en el área del conocimiento, en el área de la acción, etc. En definitiva, desarrollar la capacidad de razonamiento también a través de la resolución de problemas. Así que bueno, muchísimas gracias Claudia y Aldana, muy buena la experiencia y nos da pie también no solamente para las reflexiones, sino para actualizar nuestros subsidios con estos temas. Creo que hay muchísimo camino recorrido en resolución de problemas que podemos también compartir entre todos. Así que gracias. Caro y el método socrático. ¡Te envidio! Estaba peleada. Bueno, el método socrático, el debate, la argumentación, la verdad que, como decíamos, todos esos procesos tan necesarios, esas metodologías tan necesarias especialmente hoy en día. El método socrático definitivamente es un arte, es ante todo un arte. Es el arte donde el docente se luce, donde saca lo mejor de sí para con paciencia sacar lo mejor de nuestro alumno. Podemos decir que la base del método socrático es este diálogo colaborativo, ¿sí? Donde le voy sacando esas ideas y nuestro alumno va creciendo, no solo intelectualmente, sino también en habilidades sociales. Algo muy importante, especialmente si queremos realmente una educación integral, ¿sí? Me encantó además que sea en lengua, una docente tan jovencita como María José, que me contaban que este año empezó, y ya largó con ese método, con toda la paciencia de un docente, que intenta de a poquito, como sabemos todos que es este método, sacar a luz la verdad. Entonces, en ese sacar a luz la verdad, que va muy de a poquito, ¿qué es lo que hace? Lo primero que hizo ella, no se plantó y dijo, a ver, estas son los distintos mensajes, esta es la teoría, la estudian, abren la carpeta, y después en una evaluación lo hago. No, lo puso al alumno como centro, y de a poquito lo fue llevando con imágenes, con ejemplos, con distintas cosas que él empiece a preguntar, empiece a cuestionar, empiece a observar, a darse cuenta de tantas cosas que está frente a él, que yo ya le estoy dando, pero yo como docente al frente lo voy guiando. No es simplemente el método socrático, tiene que ser algo muy bien pensado, porque yo tengo que tener claro cuál es el objetivo, tengo que tener preguntas muy inteligentes, bien guiadas, para poder conducirlo a nuestro alumno, ¿sí? Le voy dejando que él empiece a preguntar. Hoy sabemos que el tema de la oralidad, el tema del diálogo, es algo importantísimo y algo que nos cuesta muchísimo. Y eso no solo nos está costando en el colegio, nos está costando en la familia, nos está costando en la sociedad, es algo que abarca y que va mucho más allá. Pero si nosotros lo vamos enseñando, si nosotros lo vamos practicando, hacemos que nuestro alumno pueda crecer, como les decía, en todos los aspectos, ¿sí? Algo que me encanta a mí, por ejemplo, del método socrático es volver a rescatar el asombro como algo fundamental. No podemos hacer que los chicos se acostumbren a todo y ya les parezca todo lo mismo. No podemos hacer que nuestro alumno termine una clase sin hacer ninguna pregunta, simplemente recibió, y ahí quedó todo.
No, cuanto más nos pregunta es cuanto más está aprendiendo, cuanto más quiere conocer, cuanto más su cabeza, su inteligencia está haciendo distintos procesos, está analizando, está razonando, tiene una vida intelectual totalmente activa en ese momento, ¿sí? Entonces hay que aprovecharla, y especialmente los niños. Todos venimos haciendo en todos los niveles, hace ya mucho tiempo, un diagnóstico donde decimos que los niños no hablan, que les cuesta muchísimo, que no preguntan. Pasamos de un nivel inicial donde lo único, cuando uno entra a una salita al nivel inicial, son chicos levantando la mano, pasándose por encima, intentando hablar, intentando preguntar, y ahí están aprendiendo. Y de golpe en el medio pasan a un nivel primario donde están todos calladitos, escuchando y recibiendo. Tenemos que tener claro y no asustarnos de que nuestro alumno cuanto más pregunte, más va conociendo. Y a lo que no tenemos que tener miedo son a las respuestas que nosotros le tenemos que dar. Porque para eso estamos preparados. Y para eso nos tenemos que preparar. Cuando yo doy una clase, la preparo también pensando en qué cosas me pueden empezar a preguntar, en qué cosas pueden empezar a dudar, y cómo lo voy llevando. Entonces, el diálogo como el eje de este método es fundamental. Aquí tenemos que buscar también preguntas que lo inspiren a seguir preguntando, a seguir viendo. Por ejemplo, me encantó cuando uno de los chicos le dice, bueno, la diferencia entre los dos es que uno es el WhatsApp y el otro es el mail. Claro, para ellos el mail es algo totalmente formal, lejos, el WhatsApp es algo más informal, pero María José inmediatamente les cambió y les mostró en un mail cómo también el texto podía ser informal. Es decir, tener esa habilidad de escucharlo implica también un tiempo mío, un tiempo donde digo, a ver, quiero que realmente aprenda, le dedico y freno un poco el contenido para que él pueda ir sacando de a poco y pueda llegar a esa verdad. Le voy encauzando toda esa curiosidad, todo el interés que va teniendo, voy encauzando el razonamiento que está haciendo, y lo estoy teniendo a él como protagonista de su propio aprendizaje. Él solo va descubriendo en la medida en que yo lo voy guiando. Entonces, esas preguntas no las podemos callar, es cuanto más tenemos que activarlas, ¿sí? También en el debate, y aquí me uno un poco también con lo que hacía Marisol, ¿sí? Que decía cómo los chicos se iban entusiasmando y de a poco iban contando un poco más, pero en el debate yo necesito de una argumentación. No es que debato por pelear simplemente y a ver quién tiene la razón. Yo en el debate le tengo que sostener desde toda la enseñanza que le he dado, cómo va a argumentar esa postura que ha tomado, ¿sí? Es una metodología totalmente activa, estas dos, que han elegido las seños, porque salen ellas del centro y los ponen a los alumnos. Y los ponen a que ellos empiecen en ese diálogo, en esa argumentación, en ese debatir, en ese buscar las respuestas, lleguen a ese nuevo aprendizaje, ¿sí? Ahora, también tengo que tener una claridad en el objetivo, especialmente en esto. Yo no voy haciendo las preguntas para que él construya el aprendizaje o construya su concepto, ¿sí? Voy haciendo todo este camino, voy mostrándole, incluso en un debate también, mostrándole cuál es la verdad. Yo lo que tengo que sacar a luz es la verdad, que es la base del método socrático, y en un debate, si bien uno puede tener una argumentación mucho más sólida, mucho más fuerte y demás que el otro, yo tengo como docente que siempre marcarles cuál es la verdad y a dónde tiene que llegar, ¿sí? Bueno, después el cambio de roles también, como otra parte, de ponerse en el lugar del otro. Por eso al principio decíamos, no es solamente una cuestión de aprendizaje intelectual, de razonamiento y demás, sino de habilidades sociales, aprenderlo a escuchar, aprender a respetar, la empatía, ponerme en el lugar del otro, y ganar sobre todo esto que decimos que tanto nos está costando de la oralidad. Si yo quiero que mis alumnos respondan, puedan argumentar mejor, puedan después expresarse mejor, tengan una producción mucho más rica y no un vocabulario totalmente pobre, tengo que darles lugar a ellos a que hablen, a que se expresen. Tengo que yo como docente ponerme en ese lugar paciente, de deducir, de sacarle la forma, de ir llevándolo y demás,
pero para eso le tengo que dar el tiempo. Muchas veces cuando nosotros nos vamos de un aula, después de haber dado una clase, tenemos dos tipos de clase. La clase que nos acribillaron a preguntas y que salimos y decimos, una clase espectacular, me hicieron miles de preguntas, ¿cuánto avancé del contenido? Bueno, no tanto, pero seguro que lo que avancé totalmente firme, segura. Y ya los entusiasmé, además. Ya les sembré esa semillita del asombro, del entusiasmo, del querer aprender, del gusto por la verdad. Si logramos eso, ya hemos hecho muchísimos. Y está la otra clase donde nosotros avanzamos por ahí muchísimo en el contenido, pero nuestros alumnos simplemente abrieron la carpeta en blanco, transcribieron lo que nosotros les dictamos, y están preparados para rendir y contestar una evaluación. ¿Sí? En esta parte es donde, por eso digo que es el arte del docente, el arte de ir viendo y buscando, y conociendo también las distintas personalidades. Ahora que los tenemos en burbujas, donde son menos alumnos, donde podemos tener un encuentro mucho más personal, que es lo más rico de este diálogo, donde podemos ir haciendo que todos participen, tenemos que sacarle provecho también a estas metodologías que han elegido las señas, que han partido de un texto, que han partido de un tema, que es lo primero que tienen que hacer, y de ahí los han ido llevando a que vayan sacando todas sus conclusiones. Decimos que la escuela, el colegio, tiene que ser un lugar privilegiado del diálogo, tiene que ser un lugar privilegiado de la argumentación, de la expresión. Tenemos que lograr que los chicos aprendan a decir lo que sienten, aprendan a expresarse, aprendan a tener esas habilidades sociales, ¿sí? Y estas metodologías, estas 3 metodologías que han usado las señas, son muy importantes para todo esto, ¿sí? Bien. Bueno, no me quiero ir más, me gustaría seguir mucho más, pero tenemos 2 colegios más y tenemos 2, allá voy a leer los que van poniendo por el chat. Queremos presentar, sí, a 2 colegios más que nos quedan con muy buenas experiencias. En primer lugar tenemos a Lorena, de Inmaculada Concepción, que nos va a hablar sobre ciencias naturales. A ver si está Lorena. Ella sí te necesito educar en el asunto. Buenas tardes. ¿Cómo estás, Lore? ¿Qué tal? Muy bien. ¿Un poquito nerviosa? No, no, no. A ver, yo te voy a poner un poquito lo tuyo. Sí. Bien, nos vamos a las ciencias. Y ahí. Genial. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Lorena Gailar. Soy docente de 6º grado de lengua y de ciencias naturales. En esta oportunidad, bueno, lo que voy a comentar es sobre todo sobre aula invertida, de una secuencia que se llama El planeta Tierra y su atmósfera. Esta secuencia tuvo como un propósito general el propiciar en los alumnos el desafío de descubrir lo que es la atmósfera, o sea, las características de la atmósfera, la relación con los otros subsistemas y los fenómenos que se dan en ella, que bueno, los vivimos todos los días y bueno, y por ahí los chicos no se dan cuenta de dónde vienen, digamos, ¿sí? Bueno, tenemos las capacidades fundamentales, que son las 4 capacidades fundamentales. En esta secuencia se trabajó sobre todo el trabajo colaborativo, en el momento de que ellos tenían que buscar información y trabajarlo en grupo con el debido distanciamiento que nos toca en estas épocas. Bueno, diferentes objetivos de los cuales yo, para lo que voy a contarles a ustedes, rescato 3, que son describir las principales características de la atmósfera y de algunos fenómenos que se dan en ella, relacionar la atmósfera con los otros subsistemas terrestres, y construir la idea de tiempo atmosférico como introducción a la noción de clima, o sea, cuál es la diferencia entre el concepto de tiempo y el concepto de clima.
Bueno, en general la metodología, la forma de trabajo tuvo en cuenta el tener que aprovechar este sistema dual del que hablaban otras colegas, y bueno, y cómo hacer esto de trabajar en la virtualidad y en la presencialidad, cómo organizarme, inclusive le decían a Cristina, la verdad no, los tiempos es como que no. Y bueno, fue todo un desafío, porque en la virtualidad lo que logré hacer es enviar, en general, videos de YouTube para que los niños los vean y con alguna actividad, por ejemplo, poner un título o contar de qué se trata, y luego en la presencialidad trabajar con esto. Y como, bueno, comentaban las chicas, es muchísimo más fácil que ellos vengan. Yo pensaba antes, arrancábamos con los conocimientos previos, y bueno, y de los conocimientos previos seguíamos, bueno, ahora tenemos los conocimientos previos, el conocimiento que vos le diste en lo virtual, del videíto, y lo que te van a contar en el aula. Muchísimo más fácil resulta explicarlo cuando ellos tienen su conocimiento previo, tienen el video, y bueno, y vos terminás de enseñar esto, ¿no? Por supuesto que por ahí se vuelve a pasar el video, porque hay niños que a lo mejor no lo pudieron ver, o no. Pero bueno, lo que los compañeros pueden explicar, lo que ellos mismos pueden decir, es lo valioso. Y a partir de ahí se trabaja más rápido, más simple, y hasta se nota que lo comprenden más. En cuanto a los instrumentos, uno de los temas era cuáles son los instrumentos que se utilizan para medir el tiempo. Entonces, lo que hicimos fue trabajar bueno, de manera colaborativa en el aula con diferentes preguntas. Una de las preguntas era cuáles son los instrumentos de medición del tiempo. Ellos averiguaron cuáles eran, y por ahí me decían, señor, ¿qué es un barómetro? ¿Qué es un anemómetro? ¿Qué es? No entiendo nada. Bueno, entonces en la clase virtual les envié unos videitos de YouTube con instructivos de cómo realizar estos instrumentos. Ellos tenían que elegir, cada alumno podía elegir qué instrumento hacer con lo que tuviera en casa o con lo que pudiera llegar a conseguir, y la semana presencial tenían que traerlo a clases. Bueno, eso fue muy satisfactorio, la respuesta. La mayoría lo hizo, hubo uno o dos que no lo hicieron, y cuando vieron lo que habían hecho los compañeros, señor, yo te lo puedo traer para mañana, o bien, yo hice solo la veleta, pero me encantó aquel, ¿puedo hacer ese? Sí, o sea, pueden hacer todos los que les envié, pero bueno, yo por no molestar a las familias y demás, bueno, se vio el interés en ellos, y bueno, y para no dejarlo solo ahí, armamos una tablita en la que ellos tenían que ir registrando por día, durante 5 días, lo que veían en su instrumento. Por ejemplo, la veleta, me tenían que poner la dirección del tiempo. La tablita tenía diferentes datos que ellos tenían que recabar. Temperatura máxima y mínima, dirección del viento, presión atmosférica, ahí están, bueno, algunas fotitos de lo que los chicos realizaron. Ahí tenemos la veleta, el pluviómetro, el barómetro, ninguno me hizo un anemómetro ahí. Pero bueno, me faltó contarles esto. La primera vez, la vez que lo llevaron, también tuvimos que, yo fui viendo uno por uno, porque ¿qué pasaba? Por ahí había una veleta que no se movía, y era a lo mejor que él había pegado la parte de arriba de la lapicera, y bueno, entonces fuimos también viendo o poniendo en la ventana, y miren para dónde va ahora. Es como que, bueno, todos los entusiasmó mucho. Ellos después tenían que tomar nota durante 5 días con su instrumento de lo que les marcaba su instrumento. Y el resto lo tenían que averiguar, ya sea, bueno, ahí se enteraron muchos también de que en la radio, en el teléfono pueden tener
una aplicación con lo que es el clima y demás, bueno, y todo, yo por supuesto lo iba registrando y tomando nota, digamos, evaluando. Bueno, al final de la secuencia, lo que hicimos fue, entre todos, decir palabras clave de lo que habíamos aprendido, y con ellas, de lo que habían aprendido, y con ellas formar un esquema. Bueno, ahí realmente se pudo ver el aprendizaje, se pudo ver que recordaban mucho más que si uno se para enfrente y les cuenta todas estas cosas así para que ellos lo copien, si lo hubiesen, que ahora que lo hicieron, digamos, ¿sí? Bueno, y por supuesto después también, porque creo que, bueno, por más que exista la evaluación formativa, también la evaluación escrita existe y tiene que estar, pero por ahí más poniéndolos en situación. No sé, Pedrito está hablando de la llovizna de hoy. ¿De qué habla? ¿Del tiempo o habla del clima? Y bueno, y ahí yo me doy cuenta si el niño comprendió la diferencia entre tiempo y clima, por ejemplo. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias Lorena y muchísimas gracias Ana Cristina, que también fue la que guió, ayudó y estuvo ahí, ¿sí? Bueno, ya vamos a retomar con este aprendizaje invertido de las ciencias, con experimentación, y ahora vamos con el último colegio que también nos va a sorprender del área de las materias especiales, artes visuales. ¿Sí? Hola, ¿cómo están? Ya tenemos a Ornella, ahí está, Ornella. Y Silvina Corleta, que fue quien la guió, quien la acompañó también en esta parte. Bueno, empiezo a compartir la presentación. Vale. Todas hicieron distintas presentaciones súper originales, así que espérenme un poquito. Bien, estamos ahí con la presentación. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Ornella Damiani y soy docente de Artes Visuales del Colegio Fasta Sagrado Corazón de Marcos Juárez, Córdoba. Hoy les voy a contar cómo trabajé esta secuencia titulada El paso de la bidimensionalidad a la tridimensionalidad con cuarto grado. Pasamos a la siguiente. Bien. El desafío fue crear una planificación organizada, eficiente y significativa que se adaptara, como contaron las otras chicas, a la bimodalidad y al poco tiempo de la clase presencial. Además, teniendo en cuenta que, en mi caso, los materiales de artes visuales están siempre en la escuela, por lo que los chicos iban a poder trabajar de forma presencial con esos materiales, pero de forma no presencial no iban a tener esos materiales. Y además se sumó la consigna de que las docentes de los espacios curriculares especiales teníamos que trabajar al menos las 2 primeras clases con la idea de reforzar los protocolos sanitarios actuales, cada una desde su área, por lo que teníamos una temática específica que abordar en la etapa de diagnóstico. Pasamos a la siguiente. Desde las artes visuales se me ocurrió que para poder empezar a trabajar en conjunto con los contenidos prioritarios de mi espacio curricular, los alumnos puedan reforzar esos protocolos comunicándolos a través del lenguaje visual, ¿sí? Por medio de la realización de un cómic. Primero crearon una historia de forma grupal, ¿sí? Que transmitiera ese mensaje, ¿sí? de prevenir el COVID, y luego crearon la tapa de esa historia. Y más tarde sigue el cómic con las características 2D. De ese cómic deberían seleccionar una viñeta
y luego esa viñeta transformarla a 3D, ¿sí? Con la realización de una maqueta. De ahí es el título de la secuencia de El paso de la bidimensionalidad a la tridimensionalidad. Luego hicieron el personaje con alambre para mejor articulación, vimos la figura humana, y también trabajaron con plastilina para darle forma y el vestuario que ellos también habían pensado. Finalmente, animaron su cómic también tridimensional, viendo ritmo, movimiento, acciones y explorando también el lenguaje audiovisual. Así que no solo no lo pasamos a 3D, sino que lo animamos. Pasamos a la siguiente. Bien, comenzamos esta secuencia entonces recordando y repasando los protocolos COVID y los elementos del cómic que ya habíamos abordado también el año pasado. De forma grupal, en clase presencial, creamos una historia entre todos, ¿sí? Y esa historia se transformó en un cómic, ¿sí?, individual. Y es acá en donde se empieza a producir el paso de la bidimensionalidad a la tridimensionalidad. Para la clase no presencial, ¿sí?, luego de esa clase presencial en la que armaron la historia y trabajaron en el cómic, armé un aula virtual interactiva en la herramienta de Genially para que los chicos desde su casa puedan seguir con lo que habíamos empezado de manera presencial. En el aula encontraron videos, información, obras, yo les digo colgadas de la pared, ¿sí?, que tienen también información escondida, y juegos trivia sobre las diferencias entre el arte bidimensional y tridimensional. Luego, para poder aplicar lo que habían comprendido, ¿sí?, de toda esa información que se les había brindado, les propuse realizar un desafío creativo llamado 2D a 3D, presentándoles una situación problemática, que debían pasar un dibujo, ¿sí?, bidimensional a tridimensional, como puedan, ¿sí? Todos tenían que imprimir el mismo dibujo bidimensional y pasarlo a tridimensional. Yo no les expliqué en ningún momento cómo hacerlo, pero sí los dejé tranquilos de que cualquiera sea la forma de que lo hicieran, no iba a estar mal. Y más tarde debían compartir, digamos, el desafío cumplido, ¿sí?, sus resultados en un Padlet. En la próxima clase presencial llevaron sus desafíos resueltos y explicaron a sus compañeros cómo lo habían llevado a cabo, qué materiales usaron y fundamentaron sus decisiones tomadas. También intercambiaron tips y vimos cómo ante la misma consigna surgieron ideas y realizaciones diferentes, como también pasó con el cómic, ¿sí?, que era una historia grupal, pero cada cómic fue distinto. Luego evaluamos entre todos cuáles eran los procedimientos más fáciles o rápidos, o utilizando menos materiales, para pasar un elemento de 2D a 3D. Y entre esos empezaron a darle forma a sus maquetas, digamos. Durante las clases no presenciales yo aprovechaba para que ellos pudieran acceder a más información o a practicar procedimientos que después llevaríamos a cabo durante la clase presencial. Fue así, por ejemplo, con el paso de 2D a 3D, la creación del vestuario de su personaje y la práctica de la animación stop motion. Ellos recibían la información, la practicaban en sus casas y cuando iban a la clase presencial ya sabían cómo realizar las cosas, entonces directamente llevaban a cabo su trabajo. Finalmente, con todas esas herramientas y materiales listos, habiendo practicado previamente todo, llevaron a cabo su creación, el cómic 3D y la animación del mismo. Pasamos a la siguiente. Bueno, sin dudas en esta bimodalidad encontré sumamente útil y beneficioso aplicar el nuevo enfoque pedagógico del aula invertida. A veces lo hacía sin darme cuenta, la mayoría de las veces, pero más o menos, como ven en la diapositiva, separo actividades puntuales para la presencialidad, que requieren de mi presencia y guía, y dejo otras estrategias para la no presencialidad. ¿Cómo evalué? La evaluación fue procesual, continua, medido generalmente a través de su participación en clase, en los foros, en su fundamentación y pensamiento creativo a la hora de resolver distintas situaciones problemáticas que fueron presentadas. Pasamos a la siguiente. Bueno, y finalmente, ¿qué resultado tuve con los chicos? Bueno, ahí verán que subí algunas fotos, me fue muy difícil seleccionar, porque hay un montón, la verdad que súper orgullosa de su trabajo, y ellos estaban súper contentos, la verdad,
Y esta secuencia en realidad fue tomando forma gracias a ellos, que fueron los verdaderos protagonistas de este proceso de enseñanza y aprendizaje, ya que a medida que íbamos viendo los contenidos, ellos iban dándole sentido a su aprendizaje, la secuencia crecía más, porque en realidad todo empezó con un simple cómic, con una temática que teníamos que abordar, ¿sí? Y fue creciendo. Ellos se engancharon con la idea de su historia, de su personaje. Incluso en una clase, ellos cuando ya tenían el personaje y jugaban a que volaba, porque algunos eran superhéroes, y les pregunté, ¿qué les parece si los animamos? Entonces como que la secuencia iba creciendo a medida que ellos respondían ante esos trabajos. Así que están muy orgullosos de su trabajo, no veían la hora de llevarse la maqueta y su personaje a casa para seguir haciendo las animaciones y mostrarle a sus familias todo lo que habían realizado. Y en cuanto a mí, la verdad que fue una gran satisfacción que con tan poco tiempo y todo el despliegue, que en realidad significa trabajar artes visuales en un contexto de pandemia, por los materiales, las témperas, los alambres, las maquetas, las plastilinas, que cada uno tenga sus materiales, que no toquen el del otro. La verdad que se haya podido lograr esta interacción permanente con los chicos y se haya podido llevar a cabo esta secuencia que para mí en un momento me parecía hasta pretenciosa, la verdad que es una satisfacción y un orgullo y anima a seguir. Así que bueno, eso es todo y gracias por la atención. Bien. Bueno, muchísimas gracias. Ahí veía que estaban poniendo ya, que les encantó la propuesta y demás. La verdad que muy lindo los dos trabajos. Aquí los hicieron trabajar mucho a los alumnos con lo manual, ¿sí? Ya sea desde las ciencias naturales como desde el arte. Potenciaron ese momento del trabajo en el aula, potenciaron esa creatividad, potenciaron las distintas formas. La verdad que hermosas las dos propuestas. Bueno, hacemos un poco de recapitulación. No presento más pantalla, Silvina. Ya, no, porque... Bien, yo empiezo un poco por el aprendizaje invertido, ¿sí? Que usaron, que la mayoría, y la verdad cuando pedíamos a ver quiénes eran los docentes que estaban usando aprendizaje invertido, nos sorprendía porque hay muchos colegios que ya lo están usando. Cuando pensábamos incluso cómo empezar con este tema de las nuevas metodologías, decíamos, es ya el aprendizaje invertido para que se lo pueda hacer correctamente, se le pueda sacar el mayor provecho, y bueno, se nos imponía también la situación en la que estábamos, de presencialidad y no presencialidad, se nos imponía también el diagnóstico que hicimos el año pasado, es decir, se puede avanzar mucho y hacer mucho de la virtualidad, pero ¿cuánto necesitamos de la presencialidad? ¿Cuánto necesitamos de nuestros docentes, mirándole las caras a nuestros alumnos? Por eso también nos presentamos pantalla, porque queremos verlos también a ustedes, sus reacciones y demás, en esta interacción que es tan humana, que forma parte de la educación. Quiero rescatar un poco, o retomar las partes, o todos estos momentos del aprendizaje invertido, que son muy buenos porque, incluso cuando veníamos preparando con las señas que iban a exponer, algunas me decían, después me di cuenta que en el aprendizaje invertido podría haber hecho esto, podría haber usado esta nueva técnica, esta nueva metodología, me faltó esta parte para decir que es completamente un aprendizaje invertido, ¿sí? Entonces, queremos rescatar esto. A ver, cuando hablamos de aprendizaje invertido, el primer objetivo es que el alumno sea el protagonista, ¿sí? Está puesto como un metamodelo, donde dentro de ese metamodelo yo voy a elegir alguna de la metodología que sea activa, que haga que el alumno se apropie de ese aprendizaje, sea el protagonista, esté bien activo en la clase. Voy a tener el momento de la no presencialidad, que más o menos, la mayoría lo estamos teniendo, donde yo aprovecho esa virtualidad para ir presentándole el tema, para ir dándole los primeros materiales. Eso que antes me llevaba el 80% de mi clase, solo de explicación, de lectura y demás, he descubierto que lo puedo hacer desde la virtualidad. He descubierto que mi alumno, especialmente en el segundo ciclo, por eso también estamos convocando más para el segundo ciclo, los más grandes, voy ayudando a su autonomía
haciéndolo que empiece a llegar a la clase ya preparado de otra manera. No a llegar con la carpeta y con la cartuchera nada más, sino a llegar a la clase sabiendo un poco el tema, habiendo tenido su tiempo, sus momentos, y cada uno, de acuerdo a su individualidad, el tiempo necesario para leer, releer, ver un video, volverlo a ver, congelarnos a nosotros cuando estamos explicando, volver a retomar y llegar a comprender, ¿sí? Las dos primeras partes, las dos primeras fases de la pirámide, ya queremos que la hagan en esa parte individual, es decir, cada uno en su casa, con sus tiempos. Y lo podemos hacer también, que eso hemos aprendido muchísimo el año pasado, desde muchísimos métodos, desde muchísimas estrategias que nos ayuda y nos complementa mucho la tecnología. La tuvimos que aprender, tuvimos que hacernos expertos en distintas herramientas. Fíjense, yo cuando veíamos armar esto con Silvina les decía, es que tengo un Power, tengo un Geniality, tengo un Canva, todas han usado distintas propuestas, videos, y había muchísimo más todavía. Eso nos da pie y nos muestra cómo nos hemos formado también todo el año pasado. Entonces les proponíamos que todo lo que se aprendió el año pasado, ya sea en nuestra formación docente, en nuestra formación en las asignaturas y demás, y en esto que también nos dimos cuenta de que el alumno puede y necesitamos reforzar esa autonomía, lo pongamos en práctica ahora que teníamos estas dos partes. ¿Qué hacemos entonces cuando lo tenemos en la presencialidad, cuando lo tenemos en el aula, cuando los podemos ver, cuando pueden usar este aprendizaje colaborativo, donde podemos sacarles todas las dudas, donde podemos ir llevándolos de a poquito hasta que descubran la verdad, con la cantidad de metodologías activas? Bueno, justamente eso, aprovechar que nos tienen a nosotros al frente, aprovechar que podemos ver sus caritas si están aprendiendo, si no están aprendiendo, asegurarnos que han comprendido, sacarles todas las dudas, y hacerlos a ellos también que vean todo lo que están aprendiendo, que lo vean y que vean el camino que van haciendo también, que esto por ejemplo que Ornella iba diciendo y que Lorena también, ya cuando veían si lloviznaba, de qué estaban hablando, de qué no estaban hablando, que ellos mismos vean todo esto que van aprendiendo y que haga que quieran seguir aprendiendo, que no tengamos esos alumnos que no les interese o les dé lo mismo, sino que se sigan asombrando por cada una de las cosas que nosotras le tenemos que mostrar. Las maestras del primario son expertas, las de lengua también, y todo, que cuando hablan son expresivas 100%, se muestran y atrapan la atención del alumno. El aprendizaje invertido implica atraparlo al alumno, implica proponerle desafíos, explicarle cuál es su parte en esta parte del aprendizaje. No puede llegar en blanco, sin nada, sin saber. Le tengo que mostrar cuál es el camino que vamos a recorrer juntos. En ese camino, ¿cuál es tu responsabilidad? ¿Qué es lo que tenés que hacer en esta parte previa? ¿Cómo tenemos que trabajar después entre todos en el aula? ¿Cómo podemos sacar mayor provecho? ¿Cómo también acompañamos a tu compañero, que ahora sí lo tenés al lado, que puede preguntar, que vos con tus propias palabras, que muchas veces entre pares se sacan más dudas y se pueden entender un poquito más? Bueno, ¿cómo aprovechamos todo esto? Y cómo él se da cuenta que no es lo mismo participar y no participar, que no es lo mismo preguntar y no preguntar, sino que nosotros también, y ahí nosotros con esta vocación que se nos tiene que despertar y sacar al 100%, sobre todo con mucha paciencia, ir dándoles el tiempo, no correr detrás de los contenidos, no correr detrás del programa, que el año pasado también ha sido otra de las cosas que decíamos. Nos dimos cuenta de la cantidad de contenido, la cantidad el volumen que estábamos enseñando, y por ahí en realidad no era lo más importante. Lo básico no lo tenían afianzado. No podían caminar sobre pasos seguros porque no nos habíamos detenido como era necesario. Entonces ahora, aprovechar esta parte de la parte presencial, del espacio grupal, del espacio en el aula, para poder sacar provecho. Y eso también, recordando lo que decíamos del aprendizaje invertido, no es algo que se improvisa. Tiene que tener, y especialmente en una secuencia didáctica, tiene que tener pensado qué estrategias son las que voy a usar, qué texto lo tengo que pensar muy bien.
No sé si recuerdan que hablábamos de la curación del contenido, ¿sí? Cuando hablábamos de la curación del contenido, porque tenemos claro cuál era el objetivo, qué era lo que buscábamos, entonces qué pasos necesitábamos ir. Por eso también fuimos por la taxonomía de Bloom, recordamos todo esto. A ver, todo esto necesito que vaya haciendo para que llegue a la última parte, para que logre realmente esto. Entonces, el diseño de la clase es muy importante, y este diseño que nos han mostrado tanto Lorena, Ornella y todas las chicas que han hecho aprendizaje invertido, de cómo vieron qué parte sí se podía hacer desde la virtualidad. Además, fíjense que han tenido grados distintos, han tenido un 4º grado, un 5º grado, es decir, son etapas evolutivas distintas, son chicos que han podido crecer distinto. La que trabajó con 4º grado tuvo un alumno que el año pasado casi no hizo un 3er grado porque lo hizo 100% virtual, entonces estoy con un alumno que casi en el primer trimestre todavía está en un 3er grado, entonces tuve que seleccionar y pensar muy bien realmente qué es lo que él puede hacer solo, y realmente qué es lo que necesita de mí como docente para poder guiarlo, ¿sí? Porque la idea es que él se siga entusiasmando y siga aprendiendo, y no que en la primera vea que no lo puede hacer y ya no quiera aprender más. Entonces, ese diseño completo de la clase, de toda una secuencia, es fundamental. Y finalmente el tema de la retroalimentación, ¿sí? En todo este aprendizaje invertido, la retroalimentación es fundamental. Es ir mostrándole también, para entusiasmarlos, cuál es el camino que vamos haciendo, en dónde te has equivocado, cómo podés salir adelante, cómo podés mejorar en esto, qué cosas has hecho bien, bueno, las saquemos mejor. Como les decía, creo que todos estamos disfrutando tener pocos alumnos, a pesar de que es difícil esto de trabajar por burbuja, porque nos terminamos mareando ya, qué le dimos a uno, qué le dimos a otro y demás, pero tener la mitad de un grado, tener 15 alumnos, tener 16 alumnos, más o menos esos promedios, máximo, no sé si 19, depende de cada uno, pero tener menos alumnos para trabajar, para poder escucharlos a todos, para poder sacarles todas las dudas, es algo muy bueno en nosotros como docentes, en nuestra tarea educativa. Podemos hacer algo mucho más personalizado. Entonces hay que aprovechar, y hay que aprovechar para potenciar y sacar lo máximo que puede cada uno. En esa retroalimentación, capaz que uno cumplió con los objetivos mínimos, pero yo sé que él puede dar mucho más. Bueno, vos podés y tenés que seguir. Capaz que el que le costó y le llevó más tiempo, tiene sus tiempos para poder aprender, bueno, esperarlo, darle distintas herramientas, ¿sí? Bien, no me quiero seguir yendo con el aprendizaje porque creo que hicimos ya mucho, pero sí queríamos retomar y que quede claro cuándo hablábamos de este aprendizaje invertido y cuándo no. Y sobre todo, ¿por qué lo habíamos elegido? Nos dimos cuenta que el alumno tiene que ser protagonista de su aprendizaje. Y sobre todo, en este 2021 que volvimos, nos dimos cuenta que nuestros alumnos no hablan, que les está costando saludar, que les está costando contestar, por lo menos ese diagnóstico lo hicieron en todos los niveles, cómo les costó activarlos a los chicos, cómo les costó despertarlos, o sea que nuestro trabajo fue mucho más lento, mucho más paciente, realmente un arte de la docencia, de poder sacarlo, de poder despertarlo, porque queremos alumnos activos, queremos niños activos que después puedan seguir su aprendizaje, que puedan seguir más adelante aportando a la iglesia, aportando a la patria y demás, y para eso los tenemos que entusiasmar. Entonces, no tenerlos como plantas, sino levantarlos, ponerlos como centro, como protagonistas, y ayudándolos a que sean autónomos en su aprendizaje. Bueno, te dejo, Silvina, para que cierres ahora con arte. Bueno, y le vamos a dar espacio a algunos aportes, porque la tenemos a alguien que la sujete a Gachi, por favor, porque la tenemos exultante. Todas las del área de artística se han puesto, así que bueno, muchas gracias a Lorena, a Ana Cristina, a Silvina, a Ornella. Cada grado puso actividades en la plataforma. Hay un micrófono activado de alguien que está hablando. Sí, lo estoy buscando. Por favor, silenciala si no se ha dado cuenta, porque está hablando con otra persona. El grado que hace la promesa a la bandera, estuvo hablando con los chicos, estuvieron mirando videos de distintas promesas a la bandera, entonces Vanessa les contó, me decía de la importancia de esto, y que por ese motivo desde el colegio habíamos pensado también en
no hacerlo virtualmente y sí dejarlo para Claro. presencial, porque lo considerábamos algo muy importante, así que estuvo hablando con ellos a partir de videos que miraron, de promesas. A ver, no la puedo. Por favor, si alguien puede desactivar. Mónica me parece que es. Un módulo de la bandera. Fíjate María Fernanda, me parece, a mí me salta como que es María Sí, Fernanda. María Fernanda aparece, ¿no? Sí, Carolina de Loca, me parece que No, es No. María Fernanda, es María Fernanda. Es muy feo este scratch, pero bueno, si lo hacemos con los alumnos, ¿por qué no lo Igual podemos hacer entre Igual nosotros? es un tema generalizado lo de la promesa de la bandera, Sí, están todos con la promesa de la bandera, pero bueno, por favor. Bueno, para poder cumplir no voy a hablar del aprendizaje invertido porque ya habló mucho Carolina. Sí, les deseo profundamente a todos ustedes que puedan tener la misma experiencia que nos transmitió Ornella, que la resumo también en 2 palabras. Los niños estaban orgullosos de lo que habían aprendido y lo que habían hecho, y yo sentí una gran satisfacción. ¿A cuántos de ustedes se les concede ese regalo, ¿no? Que el niño esté orgulloso de lo que aprendió, orgulloso de lo que hizo? Y creo que en esto que nosotros tenemos que aprender a ver las oportunidades en todo, creo que a este drama de la pandemia y esto que nos ha puesto al borde de nuestro límite biológico, psicológico y espiritual, porque todos la hemos pasado mal y la estamos pasando mal, creo que la oportunidad que podemos rescatar el año pasado, cuando todos estábamos en la virtualidad y añorábamos el encuentro, todos aprendimos las herramientas tecnológicas, ¿no? Y todos hicimos esos cursos acelerados de instrumentos para mediar en la educación. De hecho, yo veía a Gachi y le preguntaba, ¿qué aplicación usaste para esto? Que ya antes teníamos 2 o 3 nomás y que nos aferrábamos, y ahora tenemos la libertad de poder pensar en 15 aplicaciones y sale otra diciendo tal otra es mejor, tal otra. Entonces creo que bueno, lo que capitalizamos del año pasado fue la adquisición de herramientas, y a su vez el aumento progresivo de esta necesidad del encuentro. O sea, aprender herramientas, pero no robotizar la educación. Saber que el encuentro es irreemplazable. Y también esto de decir, bueno, el encuentro tiene que ser lo más rico que pueda. No puede ser como era el encuentro en el 19. Y este año, que la estamos sufriendo con la bimodalidad, porque la verdad que pocos estamos en la presencialidad absoluta, creo que es también la oportunidad para poner en juego el aprendizaje invertido, esta metodología de poder distinguir permanentemente qué hacemos en la virtualidad y qué hacemos en la presencialidad. Cómo llenar de contenido rico, no estoy hablando de contenido de dar temas, sino de cómo podemos hacer que el encuentro sea realmente un encuentro, que en el encuentro se pongan en juego todas esas habilidades y toda esa riqueza que la educación mediada no la permite. Entonces creo que si el año pasado nos sirvió para armarnos de herramientas, este año nos sirve para ordenar nuestros procesos de enseñanza. Me pareció muy bueno, muy piola todo lo que Ornella mostró de cómo ordenó, ¿no? Desde la taxonomía de Bloom. Gachi, por favor. Desde la taxonomía, desde el repaso de todo lo que se iba poniendo en juego, ¿no? Digo, fíjense que ella fue rescatando la riqueza desde el simple recordar, comprender, analizar todos los procesos, pero fíjense también la riqueza que hay en el acto creativo, ¿no? En el hecho creativo. Y acá discúlpenme y le pido perdón de antemano a Ornella, a Gachi y a todas las del área, pero mi última reflexión es para la importancia del arte en la escuela. No voy a hablar del aprendizaje, sino rescatar, no por nada,
los antiguos ya en el trivium y en el quadrivium estaba el arte como esas 3 materias fundamentales que el chico tenía que aprender, que hacen a la formación de la persona. ¿Y cómo no va a estar orgulloso y cómo no van a descubrir ustedes a otro alumno cuando entra en la intimidad del alumno, ¿no? Cuando en esa expresión creativa, el cómic, en este caso, muestra su yo más íntimo, sus emociones, sus sentimientos, sus pensamientos, lo que ellos son. Y cómo eso nos permite mirar con otros ojos también a nuestros alumnos. No solamente ellos se miran con otros ojos porque crecen su autoestima, porque ven lo que son capaces de hacer. El padre Fosbury siempre dice que en todo niño hay un artista, en todo niño hay un músico, hay un pintor, hay un actor, y nosotros tenemos que hacer que eso salga, ¿no? Y no solamente se mira distinto el chico porque descubre su interioridad y lo que es capaz de hacer, sino que nosotros nos miramos con ojos distintos. Entonces ya no es el chico al que le cuesta entender, el chico que tiene dificultades de conducta, sino es esta maravilla que nosotros podemos acercarnos un poquito a su interioridad. Con lo cual, mi última consigna: durante estos últimos años hemos hablado de la importancia de la alfabetización emocional, ¿no? Y hemos dicho a través de las tutorías y la educación afectiva. Yo propongo también la urgencia de alfabetizar estéticamente. Necesitamos hacer realidad esto que decimos de que nuestros alumnos descubran la verdad, el bien y la belleza. Y a la belleza se llega a través del camino de la belleza. No por nada la Iglesia tiene hermosos escritos de la vía pulcritudinis como uno de los accesos o de las vías más perfectas para llegar a la verdad. Así que, como diría nuestro amigo escritor, la belleza salvará al mundo, animo a que estos espacios también de manifestaciones artísticas sean espacios resignificados, no solamente a través de las metodologías, sino también de... Bueno, veo que la vida de ustedes pasa por otro lado, me callo, así puedo leer todo lo que está sucediendo y las puedo escuchar. Por favor, abran los micrófonos para los aportes, nos quedan 15 minutos para terminar antes, aún así terminamos 5 minutos antes, así que abrimos aportes, preguntas, y bueno, me imagino que todos irán dirigidos a los protagonistas que han presentado hoy los temas. Así que, si alguien tiene algún aporte que hacer, o les gusta el chat a ustedes, los mensajitos. Gachi, por favor, activa tu micrófono ya. Silvina, Griselda del Colegio Santo Tomás de Aquino. Ahí estás, Griselda, ¿cómo estás? Voy a romper el hielo. No, más que nada, felicitarlos a todas las docentes y directivos que han expuesto este hermoso material que nos ayuda a enriquecernos a todos, porque a veces pensamos que lo que estamos haciendo no sabemos si es del todo lo correcto en esta bimodalidad, como vos le dijiste, en esto del aula invertida. Y la verdad que felicitarlos porque esto nos enriquece un montón, escucharnos, vernos, compartir experiencias y todas las vivencias que uno puede ver y en este horario que uno termina, de un día por ahí un poquito agotador, con un montón de cuestiones a poder analizar y poder, solucionar, pero bueno, es riquísimo y ese agotamiento se va cuando uno escucha estas experiencias, cuando uno escucha estos vocabularios, cuando uno escucha estas ganas que transmitimos uno con otro, en esta hermosa tarea que cada uno eligió, ¿no? Que es el enseñar y que nunca se termina, y que siempre hay espacios donde uno puede decir, bueno, esto va por acá o esto va por allá, y la verdad que, bueno, felicitarlos, animarnos y animarlos a continuar en esta hermosa misión que Dios ha puesto en nuestro camino. Gracias, Griselda. Anticipo que se acaba de conformar un grupo de WhatsApp de los profesores de arte de la red educativa.
le vamos a conceder el gusto, porque tenemos una deuda pendiente desde FESI en Arte. Fíjate cómo estoy hablando, mordiéndome la mano. Sí. No. ¿Alguien más quiere aportar algo, preguntar algo? Mira cómo te... Yo, Ana Grafiña, de Inmaculada. Bueno, en esto de hacer participar a los docentes, Lorena, que expuso hoy, tenía unos nervios terribles, pero creo que también poniendo en práctica esto de hacer protagonistas a todos, a los alumnos, a los docentes, es una muy buena manera también de compartir sus experiencias, de animarse, de poder explicar todo lo que hace, y creo que nos enriquece muchísimo a cada uno. En el equipo docente también, propio del colegio, que vean que otra compañera puede, y lo hizo desde la cotidianidad de cada día, de lo que normalmente hacen. Así que, bueno, eso, como todos podemos ser protagonistas en algún momento, y eso nos va enseñando un montón. Nada más. Así es. Y gracias, Lorena, por vencer la timidez, porque fue hermoso escucharte. Justo iba a decirle, sí, me encantó, Lorena, felicitaciones, bueno, a todas. No, de mi parte nada más me recordó todo lo que se dijo, sobre todo ahora en esta última parte en torno al arte, que una vez en un campamento con un sacerdote hablábamos de eso. Está tan cuestionado todo lo racional, y entonces se ataca esa verdad a través de juicios racionales, que el sacerdote me explicaba, ¿por qué no vamos más? Hablábamos, ¿no?, entre nosotros, por el lado de la belleza. Porque una verdad enunciada a través de una proposición puede ser discutida y vienen de un lado y del otro, pero ante lo bello, y sobre todo nosotros somos docentes de primaria y directores de primaria, ante la sorpresa, el asombro, la admiración y esa que siente el alumno ante el esplendor de lo bello, ahí la verdad es indiscutible. Y bueno, gracias a lo que estuvieron hablando de arte, realmente vino nuevamente esa idea y la quería compartir. Gracias a todos. Gracias, Caro. Bueno, si no hay más aportes, por nuestra parte, un agradecimiento gigante, porque sabemos el enorme sacrificio que hacen estando hasta esta hora en estas instancias de capacitación. Sabemos que el trabajo se ha triplicado y que es mucho lo que ustedes están poniendo con el cuerpo y con el alma, así que muchísimas gracias por estos espacios y muchísimas gracias porque también encima presentar esto lleva un tiempo extra, tener que armar estas presentaciones. Carolina me decía, me dan pena, yo no le quiero poner más trabajos extra, pero me dicen que quieren presentar, y bueno, sepan que nos hace mucho bien escuchar y compartir estas